Porque es el momento de la lectura bíblica. Pero bueno, no se paren todavía, se van poniendo en pie conforme vayan encontrando el texto que esta mañana se encuentra en el libro de los Hechos, continuando la lectura del libro de los Hechos, capítulo 5, versos del 17 al 42. Conforme lo vayan encontrando, les rogamos ponerse en pie para, durante la lectura, respetar la bendita palabra de Dios que va a ser pronunciada. La van encontrando y se van poniendo en pie. La leemos de manera antifonal, como es nuestra costumbre. Comienzo yo, luego siguen ustedes, y el último lo leemos juntos. Y la bendita palabra de Dios dice así, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia,
Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este momento, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, que queréis estar sobre nosotros las sales de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que lo obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, apareció a el doctor de la ley, declarando todo el pueblo, mandando que se sacase fuera como no. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le decían fueron despedazados y reducidos en nada. Después de este, se levantó Judas del Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y cuidados, porque si este consejo esta obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gracias, bendito Señor, por tu bendita palabra que por sí sola ya nos habla, Señor, y nos enseña. Gracias, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, buenos días con todos. Ha sido, qué bueno que es ver así la iglesia llenita. De veras que es un gozo para nosotros, no porque un número de personas sea lo importante, sino porque tenemos este deseo, creo que todos juntos, de poder conocer más a nuestro Dios, y eso es lo que nos impulsa a congregarnos juntos. Estamos estudiando. Ustedes saben, nuestra última carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, y como ya he dicho reiteradas veces, nos metimos en el capítulo 1 y no acabamos más. Porque comenzamos en medio de esta serie de las epístolas pastorales a considerar un tema puntual o una función que realiza el Espíritu Santo de Dios en la vida de la congregación de la iglesia, y esto es dar o capacitar a los creyentes con dones espirituales, ¿sí? Ya hemos hablado en algunas otras charlas, básicamente 3 anteriores, sobre los dones espirituales, y estamos considerando la posición cesacionista en la que afirmamos que algunos de esos dones otorgados por el Espíritu Santo de Dios se limitaron a su uso en el primer siglo. Entendemos, mis hermanos, que hay otra posición de otros muy buenos hermanos creyentes, que es la posición continuista, en la que se afirman que estos dones o todos los dones que se repartieron desde que el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia siguen vigentes hoy. Yo no podría decirles, mis hermanos, a ustedes con el corazón, que muchos de esos hermanos no son creyentes o estén mal o no tengan una teología correcta. No podría decirles eso. Es más, no podría atreverme a decir que yo sé o que yo he estudiado o que yo conozco mucho más que ellos, porque muchos de ellos son pastores de años, muchos de ellos son pastores reconocidos, muchos de ellos nosotros hemos sido beneficiados por medio de sus predicaciones. Sin embargo, nosotros estamos considerando estos temas
para que podamos como iglesia tener un entendimiento correcto. Si quizás alguna vez, y aquí nada más por mencionar, lo vamos a hablar en posteriores predicaciones, cuando entremos un poquito a lo que significa al continuismo. Ustedes han escuchado predicaciones de Miguel Núñez, del pastor y médico Miguel Núñez. Bueno, él es un teólogo, él es un pastor que se denomina continuista moderado. Y él es, sí o no, un siervo de Dios. ¡Wow! Tremendo siervo de Dios. Entonces, cuidado, mis hermanos, cuidado de que en medio de la iglesia podamos levantar la mano de juicio contra algunos hermanos que incluso puedan estar en medio de nosotros, que consideren algo diferente a lo que nosotros hoy consideramos o llegamos a un entendimiento de la palabra. Hay muy buenos hermanos que tienen un concepto alto de la palabra de Dios. Ahora, eso hago como introducción porque hoy estamos considerando, nos hemos metido a revisar cada uno de los dones espirituales. ¿Se acuerdan? Hemos comenzado desde el don de apostolado y hemos revisado cuál es la definición del apostolado, cómo se veía en la iglesia primitiva ese don a través de los apóstoles, y así hemos ido avanzando con el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de sabiduría, y queremos seguir en esa misma idea para que nosotros como cristianos miremos en un sentido cómo la iglesia primitiva, aunque a mí no me gusta el término primitivo porque suena así como de primates, más bien me gusta llamarle la primera iglesia del Nuevo Testamento. Aunque muchos utilizan ese término, no digo que esté mal, pero a mí, como Raúl, me gusta más bien llamarle la primera iglesia. Y cómo se manejaron esos dones en esa primera iglesia para que hoy nosotros podamos mirar cómo es ese uso también de los dones en nuestra iglesia actual hoy, si es que deseamos, si es que consideramos ser cesacionistas o si deseamos nosotros ser continuistas, mirando hasta qué punto es que nosotros debemos manejarnos con esos dones en la iglesia. Yo quiero hacer también ahí un breve comentario con relación a los continuistas, y es que ningún continuista, y voy a utilizar el adjetivo serio, ningún continuista serio que respete a la palabra de Dios, así como lo hace este pastor increíble Miguel Núñez, va a proclamar en medio de su iglesia desorden o mucho menos irracionalidad. Así que por eso también estamos evaluando cada uno de estos dones espirituales, para que incluso ustedes vean que si uno quiere ser continuista, hay mucho argumento sólido, es verdad, pero en ningún caso implica desorden. En ningún caso implica desorden. ¿Ok? Así que habiendo dicho eso, vamos a seguir con estos dones espirituales. Nosotros nos hemos quedado en el don, hablamos en última instancia del don de sabiduría, pero hoy tenemos que considerar el don de, miren todas las hojas que tengo acá, el don de ciencia o el don de conocimiento. ¿Sí? Entonces, vayamos a la Biblia, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Ustedes tienen en sus dípticos también una descripción de lo que implica el don en este caso de conocimiento. El don de conocimiento, ustedes lo tienen allí, es la percepción divina de las Escrituras que permite a una persona comprender y comunicar su significado divino, o quizá la capacidad profética de recibir y comunicar el conocimiento divino de Dios a su pueblo, Ahora, miren, el don de conocimiento, si podríamos poner un ejemplo en medio de nosotros, sería esto. El Señor en medio de su iglesia primaria, su primera iglesia en el Nuevo Testamento, necesitaba aplicar las verdades que una persona recibía de personas que profetizaban o que recibían un conocimiento primario de Dios a situaciones específicas de su vida. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy con nuestro hermano Iván. Puede ser que nosotros, si nos colocamos en la primera iglesia, hubiese sido necesario que una persona nos hable de la palabra de Dios y nos diga a toda la comunidad cristiana qué es lo que Dios esperaba de nosotros en ese día,
reunidos, pero a la vez esa persona que tenía el don de conocimiento o el don de ciencia, como se traduce en la Biblia, podría tomar ese conocimiento que recibe de esa persona y aplicarlo a la situación que en este caso Jimenita está viviendo, junto con nuestro hermano Iván, y ayudarle en un sentido infalible por medio del Espíritu Santo de Dios a que esa aplicación, que esa persona le ayude a tener a esa familia, sea en un sentido infalible, porque el Espíritu Santo obviamente viene de parte de Dios y el don de conocimiento viene de parte de Él. ¿Me hago entender? Entonces, el don de conocimiento es esta capacidad especial para entender la información objetiva que resulta ¿de qué? De la revelación especial de Dios conectada con la palabra de Dios para en un sentido sistematizarla y extenderla a implicaciones nuevas o situaciones específicas. ¿Se dan cuenta? Es decir, que las personas capacitadas con este don podían ser guiadas por el Espíritu Santo para aplicar la verdad de Dios a estas situaciones específicas, garantizando la efectividad de la aplicación. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ok. Todos esos dones que hemos revisado ya, el don de apostolado, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría y ahora el conocimiento, palabra de conocimiento, se podrían englobar todos en los dones revelatorios. Ya todos ellos pertenecen a una categoría que se llaman dones revelatorios. Si seguimos a la lista que nosotros dimos hace algunas semanas atrás de todos los dones espirituales, continuamos con esta otra categoría de dones que se denominan dones confirmatorios. Dones confirmatorios. ¿A qué nos referimos nosotros con dones confirmatorios? Nos referimos a dones que apoyan a los dones revelatorios. Don de apostolado, don de profecía, don de discernimiento de espíritus y todos los que ya hemos revisado. Es decir, que ahora esta lista de dones que vamos a revisar nosotros en esta mañana, lo que hacen es confirmar a los apóstoles, confirmar a los profetas, confirmar a las personas con discernimiento de espíritus y todos los otros dones, ¿sí? ¿Y cómo se ven esos dones confirmatorios? A través de expresiones sobrenaturales. ¿Cuáles son esos dones confirmatorios? Miren conmigo, ya estamos allí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Miren cómo sigue. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros del hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿qué dones confirmatorios podemos ver en este texto? El don de fe, el don de sanidades, el don, en este caso le agrega el don de profecía, el don de repartimientos, el don de discernimiento, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos dones que ya hemos mencionado. Comencemos, mis hermanos, con el don de fe. El don de fe, tienen en sus dípticos. El don de fe es la capacidad divina de ejercer una fe extraordinaria en las promesas y en la provisión de Dios. Ese es el don de fe. Es decir, que una persona que tiene el don de fe es capacitada especialmente por Dios hasta el punto de que milagrosamente en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, se removían impedimentos particulares que impedían el esparcimiento de las buenas nuevas. ¿Se dan cuenta? Era el don, esta capacidad especial dada por Dios, de tal forma que milagrosamente se removían esos impedimentos que la primera iglesia tuvo en sus inicios para que sea proclamada más, para que sea extendida. Aquí cito a un comentarista que se llama Robert Thomas y él dice así:
El apóstol Pablo habla del don de fe, ¿en dónde? En 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, otro lugar. Y miren lo que dice ahí, 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, esa frase con toda probabilidad Pablo está con toda probabilidad teniendo en mente la referencia de Jesús a la fe como una semilla de mostaza, como un medio para trasladar los montes que está descrito en Mateo capítulo 17, versículo 20. Y la fe, sin dudas, como suficiente para echar un monte en el mar. La fe era el medio que Jesús usó para superar obstáculos en su ministerio. El don de fe fue el medio que ciertos miembros de la iglesia primitiva utilizaron para vencer inconvenientes en su ministerio por Cristo. Pablo dijo a sus compañeros en su viaje a Roma, en Hechos capítulo 27, versículo 25, dijo estas palabras: yo confío en Dios que será así, como se ha dicho. Dios, a través de un ángel, le reveló que la terrible tormenta que experimentaría no terminaría con la vida de ninguno de los que estaban en el barco. ¿Se acuerdan? Ese hecho que ocurrió en Hechos capítulo 27. Pablo, a través del don de fe, aceptó el mensaje como verdadero, aun cuando humanamente era poco razonable hacerlo. Basado en esa fe, pronunció la profecía en cuanto a su liberación de la tormenta. La dificultad de la misión de Pablo era la inclinación de los marineros a hacer algo insensato que pudiera haber amenazado con la llegada feliz de Pablo a Roma para un ministerio allí. La fe firme de Pablo a través de la amenazadora situación, además de su profecía cumplida, le dio credibilidad tanto a él como al mensaje frente a aquellos que estaban en el barco. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Entonces podemos mirar en un sentido cómo este don de fe, una vez más, es aplicado por el apóstol Pablo y tenemos evidencia de ello en las Escrituras. Esta confianza en Dios de que un ángel se le apareció a Pablo y le dijo, no van a perecer, y Pablo tuvo la confianza en la revelación de Dios en la que no vamos a perecer. Y en ese viaje se salvaron más de 200 personas. Y Pablo pudo decirlos a estos marineros, estoy completamente seguro que ninguno de nosotros va a morir si permanecemos en la embarcación. Wow. ¿Cuál es la diferencia entre la fe para salvación y el don de fe? Porque tenemos que ahí hacer una aclaración. La fe para salvación es esta condición que nosotros y todos los cristianos tenemos en la que podemos tener una relación correcta con Dios. Entonces, en ese sentido, el don, en ese sentido, la fe que los creyentes ejercemos, siempre la vamos a tener que ejercitar. En el sentido de que la fe, cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, esa fue la manera en cómo nosotros fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. La gracia por medio de la fe y esto como un don de Dios. Pero, por otro lado, el don de fe no se asemeja a esa fe que nosotros tuvimos al momento de llegar a Cristo, sino más bien que ese don de fe es la aplicación de un cristiano que ya ha recibido la salvación del Señor para confiar verdaderamente y eficazmente en lo que Dios ya le ha dicho y saber que el Señor va a hacer algo extraordinario con lo que Él ha prometido. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que hacer esta distinción. La fe que nosotros ejercemos y la fe que necesitan ejercer los no creyentes sigue vigente el día de hoy. Sin embargo, el don de fe, como lo estamos viendo ahora, en estos ejemplos que lo vimos a través del apóstol Pablo, que se utilizaban como una señal para una confirmación sobrenatural, hoy podrían considerarse no vigentes. Recuerden que estamos del lado cesacionista. Entonces podemos considerar esto, el don de fe, como un don confirmatorio de lo que Pablo, por ejemplo, teniendo que llegar a Roma en medio de ese barco, pues decir, vamos a llegar a un puerto oportuno por la gracia de Dios y confiar en el Señor que va a hacer eso así, y llegó a hacerse así. Es después de este pasaje de Hechos 27 que encontramos a Pablo al final del libro de Hechos encarcelado, en su primer encarcelamiento en Roma. ¿Se dan cuenta? Pudo él asegurar esto. Así que esto en relación al don de fe.
En segundo lugar, ¿cuál es este segundo don? El don de sanidades y milagros. El don de sanidades y milagros. ¿Qué era el don de sanidades y milagros? Era la capacidad sobrenatural de curar a los físicamente enfermos y realizar diversas obras de carácter milagroso. ¿Dónde podemos ver eso? Ya acabamos de leer. 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. A otros por el mismo Espíritu les dio dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora, noten que es interesante que si nosotros revisamos 1 Corintios capítulo 9, dice el texto, dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea, afirmando en esa cortita frase que existen diferentes enfermedades o situaciones en las que los dones pueden manifestarse, porque utiliza un plural. El plural dones de sanidades es indicativo de una amplia variedad de enfermedades contra las cuales ese poder sobrenatural o ese don eficaz del Espíritu Santo podía servir. Se debe decir una aclaración también en cuanto a este don, que el don de sanidades no limitaba el ejercicio natural de la medicina tradicional. ¿Por qué decimos eso? Porque uno de los ejemplos que nosotros tenemos del Nuevo Testamento es el médico Lucas. Y entendemos por el Evangelio que Lucas sirvió al Señor como compañero de milicia del apóstol Pablo y sirvió al Señor con los otros apóstoles, incluso con su trabajo de profesión. Pero a la vez podemos entender que Lucas también realizaba probablemente curaciones o ejercía curaciones físicas a través de un poder espiritual otorgado por el Espíritu Santo. Entonces lo uno no quita lo otro. Había dones de sanidades, pero a la vez la gente podía utilizar los medios ordinarios de cualquier persona en medio del mundo para curarse. ¿Se dan cuenta? Ahora, algo más con el don de sanidades, mis hermanos. El don de sanidades, algo importantísimo para nosotros hoy, es que el don de sanidades en ningún momento de la iglesia primera se utilizó indiscriminadamente. Nunca el don de sanidades se utilizó en la iglesia primitiva indiscriminadamente. Probablemente venga a nuestra cabeza momentos o personas o lugares donde sí utilizan, probablemente, y quiero decir con mucho cuidado, con engaños, obras milagrosas día tras día, y que el domingo, hoy, tiene que ser más extraordinario que el domingo pasado. Pero nunca, mis hermanos, el testimonio de la Biblia es que las sanidades se utilizó, yo tengo el don de sanidades, entonces puedo hacer lo que quiero. No fue así. Si no, miren una vez más, mis hermanos, el testimonio de Pedro. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 12. Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 12. Siempre, mis hermanos, con esto hasta que ustedes busquen, siempre el don de sanidades se ejerció bajo la voluntad de Dios. Siempre se ejerció bajo la voluntad de Dios. Miren cómo dice Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 12. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Quién lo vio? Todo el pueblo, todo el pueblo. Versículo 10, y le reconocían que era el que estaba sentado pidiendo limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por todo lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo y dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Incluso los apóstoles, a través de esta declaración, están diciendo, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? Y noten que nunca el don de sanidad a través de estas personas que ejercían ese don fue para mi autorreconocimiento.
fue para darle la gloria a Dios. ¿Por qué ponen los ojos sobre mí? No, le levantó Dios. Y ahora miren un propósito secundario después de haber ejercido ese don. Que, versículo 11, todo el pueblo atónito concurrió a ellos. Y solo fue después de que el apóstol Pedro hizo ese milagro con el cojo que 3,000 personas se convirtieron después de su predicación. El mismo comentarista que ya les dije, Robert Thomas, dice: con mucha frecuencia se ha entendido mal el propósito del don de sanidades. Han asumido erróneamente que el don está prioritariamente para darle a la gente buena salud. Si ese hubiese sido el propósito del don, hubiera sido un rotundo fracaso, porque solo fue usado con una pequeña fracción de gente que estaba enferma, e incluso aquellos que fueron sanados a la postre murieron. La buena salud era solo un beneficio accesorio del don, porque su propósito principal era autenticar al mensajero de Dios. Y lo vemos acá con el apóstol Pedro, ¿sí o no? Que solo después de este acto milagroso, a través de la vida de ese cojo que fue levantado, es que todo el pueblo pudo venir a escuchar las palabras de Pedro, y Pedro predicar un sermón en el cual vinieron al evangelio muchísimas personas. ¡Wow! Otro ejemplo de esto que sirve el don de sanidades con una función de autenticar. Miren conmigo en el mismo libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 12. Leamos conmigo. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que andaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimás. ¿Quién era Elimás? El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por ningún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujera de la mano. Versículo 12, miren una vez más cómo sirvió este acto milagroso de Pablo en la vida de este mago falso, Elimás. Versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Se dan cuenta, una vez más, que las obras de sanidades, obras de milagros, obras extraordinarias, en un sentido prioritario, autenticaban, confirmaban los dones revelatorios? Vamos, ¿me van entendiendo? ¿Estamos bien? ¡Wow! De forma que los milagros tenían este propósito de validar a los portavoces de Dios como a sus mensajes. Increíble. Ahora yo les hago una pregunta para ustedes, mis hermanos, antes de que se me duerman. Les hago una pregunta. ¿Dios continúa haciendo milagros hoy? Amén. Amén. Y eso como iglesia nosotros no podemos
negarlo. ¿Dios continúa haciendo milagros hoy? Sí, porque Dios está fuera, porque Él es Dios. Por ahí nosotros, buenos pastores, también muy reconocidos, el pastor Sugel Michelén dijo una vez esta frase: yo puedo ser cesacionista, pero Dios no lo es. Porque dependiendo de la posición que nosotros tomemos, Dios siempre va a estar fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión. Dios sigue siendo Dios. Y en ese sentido, mis hermanos, nosotros podemos decir que todavía hay milagros en el mundo. Si la palabra milagro nosotros como iglesia la definimos como una acción que Dios hace directamente sobre el mundo, todas las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida personal son milagros de Dios. Si definimos milagros como esta acción, como ya dije, directa de Dios sobre el mundo, que salga el sol es un milagro, hermanos. Que tengamos aire para respirar es un milagro. Que hoy nos hayamos levantado para venir a la iglesia es un milagro de Dios. Ahora, si estrechamos incluso esa palabra milagro, el término milagro, para referirnos a una actividad poco común de Dios, que hace Dios para causar el asombro del pueblo, entonces incluso en eso podemos decir, mis hermanos, que podemos ver la mano de Dios obrando en medio de nosotros como iglesia, haciendo cosas extraordinarias con nuestras vidas. Quizás muchos de los que estamos aquí presentes, los que están sentados, incluso yo mismo, podemos dar fe de cómo Dios ha obrado en nuestra vida quizás de una forma increíble. En mi caso, a mis 16 años, me diagnosticaron con púrpura trombocitopénica idiopática, que es una enfermedad de la sangre hematológica que se da, los libros lo describen como algo que sucede en la vida de un adolescente, pero grave. Y el Señor en su gracia me sanó, aun cuando tenían que haberme operado el vaso, no me sacaron el vaso. Y hoy estoy acá con ustedes, con un nivel de plaquetas que son las encargadas de ayudarnos a coagular nuestra sangre en un nivel normal. Entonces yo, mis hermanos, al igual que ustedes, podemos decir que en cierto sentido Dios sigue obrando en nuestra vida, porque Dios sigue obrando de esa forma. Sin embargo, ojo, y ahí ponemos el cuidado, y cito de vuelta, aun cuando pudiera poner mis palabras, cito de vuelta a este hermano estudioso, académico en la fe, Robert Thomas. Él dice esto: la terminación del don de sanidades y milagros para el cuerpo de Cristo no cancela el propósito providencial de Dios de realizar milagros desde la iglesia primitiva. ¿Vieron? La primera frase: la terminación del don de sanidades, de milagros para el cuerpo de Cristo no cancela el propósito providencial de Dios de realizar milagros desde ese tiempo. Los milagros han ocurrido y continúan ocurriendo desde la terminación del Nuevo Testamento. Con todo, Dios no ha tenido agrado de utilizar obradores de milagros de la manera en cómo lo hizo mientras estaba el proceso de la revelación de la palabra de Dios. La era de milagros continúa, pero la era de obradores de milagros ha terminado. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron ahí el cuidado que tenemos que tener? O sea, sí, Dios sigue haciendo milagros, pero podemos decir que todavía hay, aunque, perdón si suena despectivo, milagreros. Podemos decir que ya no, porque esos dones de milagros, como vimos en estas anteriores porciones, servía ¿para qué? Para autenticar el mensaje del mensajero. Y ahora les pregunto, ¿la Biblia necesita ser autenticada por alguien? La Biblia es la palabra de Dios. Y en ese sentido, entonces, no se necesitaría ninguna acción u obrar milagroso o alguna señal extraordinaria para autenticar lo que Dios nos dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿Dios sigue haciendo milagros? Sí, nadie puede negarlo. Pero ahora, ese tiempo de personas milagreros está todavía. Ya no. Ya no. El don de sanidades es igual a la promesa de sanidad que nos da la Biblia en varios pasajes de la Escritura, como por ejemplo Santiago capítulo 5. No. Santiago capítulo 5 es un pasaje donde se les anima a los cristianos que tienen algún tipo de enfermedad que acudan a los ancianos.
Y nosotros como iglesia hemos sido partícipe de orar por esos hermanos, orar por la sanación de esos hermanos. Pero el don de sanidades no tiene que confundirse con esta obra providencial de Dios, en la voluntad de Dios, que Él quiera, en su gracia, sanar a una persona puntual en medio de nosotros. No tiene que confundirse. El don de sanidades, ya hemos dicho, se limita, en un sentido, a confirmar los mensajes del mensajero, y ahora la obra provisora de Dios en la vida de una persona es como Dios quiere actuar. Amén. Termino nada más con una cita, igual de Robert Thomas. Dice, los mensajes orales en el cuerpo de Cristo contemporáneo reciben su acreditación a través de la palabra de Dios escrita. Allí reside su instrumento de verificación. Wow. Nos metemos a un don más, es el don de lenguas. ¿Y a qué nos referimos con don de lenguas? El don de lenguas es la capacidad sobrenatural de hablar en una lengua auténtica, es decir, en una lengua humana, un idioma nunca antes estudiado o aprendido previamente por el hablante. ¿Sí? Entonces, el don de lenguas es la capacidad que una persona tenía a través del Espíritu Santo de Dios para hablar en una lengua, en un idioma, ¿ya? Que no había sido capacitado previamente. ¿Sí? Ahora algunos dirán, bueno, pero eso no es lo que vemos en algunas iglesias. O sea, en algunas iglesias vemos que hay unas expresiones en un sentido un tanto incoherentes, quizás irracionales, quizás palabras inentendibles, ¿no es cierto? Y que, ¿será que eso podemos llamarlo nosotros don de lenguas? Bueno, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos. Y la primera razón que yo les digo al examinar esto, consideremos en primer lugar una razón por la que necesariamente el don de lenguas implica idiomas. Y vayan conmigo a Hechos capítulo 2, versículos del 4 al 11. La primera razón, hermanos, para que el don de lenguas tenga que ser un idioma es por la etimología utilizada en la palabra de Dios, la etimología del término. Si ustedes van a Hechos capítulo 2, versículos del 4 al 11, leen conmigo estas palabras. Dice, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las otras regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, si ustedes quieren subrayar la palabra del versículo 4, lenguas, y la palabra del versículo 11, lenguas, se traduce al español de una palabra en griega que se llama glosa. De ahí que de ahí que otro nombre para hablar, para decir don de lenguas o hablar en lenguas es glosolalia, ¿ya? Pero el versículo 4 y el versículo 11, la palabra lenguas viene de esta palabra griega glosa, que en el diccionario bíblico, voy a hacer referencia a uno puntual, diccionario bíblico de Tuggy, dice que significa una lengua como un órgano parte del cuerpo. Y por implicación implica lenguaje. Lenguaje. Por otro lado, los versículos 6 y 8, que también utilizan la palabra lengua, la palabra traducida al español es la palabra dialecto.
dialecto. Y por el mismo diccionario, dialecto implica idioma, lenguaje. Entonces, mis hermanos, este uso de estas palabras, glosa y dialecto, nos hacen o nos ayudan a nosotros a pensar que las palabras que eran pronunciadas por los apóstoles en el momento de Pentecostés no eran cosas irracionales. No eran palabras al viento, eran idiomas. Y por eso en el contexto podemos decir que los cretenses, ¿qué decían? Están hablando en mi propio idioma. Y de todos los que mencionamos acá, los romanos, los cretenses, los judíos, todos escuchaban, dicen ellos escuchaban a los apóstoles hablar en nuestros propios idiomas. Claro, obviamente para muchos de los que no provenían de un país puntual, quizás habrá sido un idioma incomprensible para ellos, pero para los que conocían el idioma, ¿qué pasaría hoy si nuestro hermano Lenin viene acá y nos comienza a hablar en francés, que domina el francés junto con nuestra hermana Maggie? Para nosotros sería eso, y bueno, no sé si alguno de ustedes sabe francés, sé que Álvaro conoce un poquito, o no sé si mucho, pero para muchos de nosotros quizás sería algo inentendible, pero para la persona que conoce el idioma sería lo necesario para escuchar la palabra de Dios proclamada, ¿sí o no? Y eso es lo que sucedió en el libro de Hechos, en la iglesia primitiva en Pentecostés. La gente escuchó a los pueblos hablar en sus propios idiomas, porque la etimología del término nos dice que eran idiomas. ¿Se dan cuenta? No podemos irnos más allá de esto. Alguno podría decir, sí, pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, que hay diversos géneros de lenguas. Ah, ahí está Raúl. O sea, la Biblia dice que hay géneros de lenguas, entonces puede ser que ahí haya lenguas humanas, como lenguas angélicas, como lenguas espirituales, como otro tipo de lenguas. Entonces, nota Raúl, puede ser que haya diferentes tipos de lenguas. El problema, mis hermanos, con esta interpretación, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice esto: a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. El problema, mis hermanos, con esa supuesta interpretación que podríamos darle de que habrían diferentes lenguas más allá de las humanas, es que esta misma palabra, diversos géneros de lenguas, viene de una palabra griega que se traduce como genos. Y genos significa familia de. Si ustedes notan conmigo, 1 Corintios 14, versículo 10, utiliza la misma palabra griega genos, y miren cómo dice 1 Corintios 14, 10. Tantas clases de, ¿cómo dice ahí? Tantas clases de idiomas. ¿Se dan cuenta? Entonces, a lo que hace alusión este término utilizado en 1 Corintios 14, versículo 10, a lo que se está utilizando en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, es familias de idiomas. Pensemos, mis hermanos, en el propio español. ¿De dónde viene el español? Del latín. ¿Y del latín qué otros idiomas vienen? Según la Escuela Española Costa de Venecia, dice: el castellano proviene del latín, al igual que otros idiomas o dialectos como el portugués, el catalán, el gallego o el francés y el italiano. De tal manera que podríamos decir que el español es parte de la familia de idiomas que viene del latín. ¿Se dan cuenta? Pero siguen siendo ¿qué? Idiomas. 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 Alguien podría decir, no, pero Raúl, a ver, tiene que ser algo más espiritual. Porque Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu Santo da gemidos, intercede por los creyentes con gemidos indecibles. Entonces, si el Espíritu Santo es el que nos capacita a nosotros con el don de lenguas, entonces tiene que haber algo ahí que sea más que natural. El problema, una vez más, con esa interpretación es el uso, es la terminología, hermanos. Porque cuando
Romanos capítulo 8, versículo 26 utiliza la palabra indecible, viene de la palabra griega que se traduce como alaletos, y alaletos, ¿saben lo que significa según el diccionario de Vine, diccionario bíblico de Vine al Nuevo Testamento? Dice que significa inexplicable o inarticulado. Es decir, que es algo que no se puede hablar, algo que no se puede decir, algo que no se puede articular. ¿Se dan cuenta? O sea, el Espíritu Santo intercede por los creyentes delante de Dios de una forma que no se puede hablar. Ahora piensen de la misma forma que si nosotros estamos hablando de la Trinidad, de este vínculo estrecho que tiene el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, les pregunto a ustedes, ¿la Trinidad habla español? ¿La Trinidad habla podríamos pensar que habla un tipo de idioma? La Trinidad comparte la esencia misma de Dios. Y por lo tanto podemos pensar que hay una comunicación muy diferente a la que nosotros tenemos con un semejante. Y por eso y de allí que el Espíritu Santo puede comunicarse con Dios de una forma que no se puede articular. Entonces tampoco serviría Romanos capítulo 8, versículo 26 para decir que los cristianos son capacitados con palabras que no se entienden. Alguien más podría decir, no, pero Raúl, a ver, esta sí no puedes ir en contra. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3, que él hablaba lenguas angélicas. Y ahí sí ya no puedes. Bueno, revisemos. Miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 3. Dice estas palabras. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes, y si no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Entonces ahí está. El apóstol Pablo hablaba en lenguas angelicales. Pero una vez más, mis hermanos, tenemos que fijarnos en la construcción del argumento del apóstol Pablo. Porque más bien parecería que en la construcción del argumento del apóstol es que cuando él dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y lo que sigue, más bien él está utilizando una hipérbole. Esto es, una figura de lenguaje que es una exageración. Porque les pregunto a ustedes, en todo este argumento que leímos, el apóstol Pablo dice, utiliza incluso la palabra en español condicional, sí. Sí para nosotros marca o es el inicio de una oración en la que hay una condición o una hipótesis. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas humanas, ¿qué hablo? Y si hablase lenguas angélicas y no tengo amor, entonces nada soy. Porque si interpretamos que el apóstol Pablo está en realidad hablando lenguas, podríamos concluir de que el apóstol Pablo está trasladando los montes. Dice el texto que el apóstol Pablo está trasladando los montes. No, dice, si yo tuviese el poder para trasladar los montes. El apóstol Pablo está diciendo que él ha entregado todas sus posesiones para entregárselo a los pobres. Él está diciendo, si yo entregase todas mis posesiones para que sean vendidas y la entregase a los pobres. El apóstol Pablo está siendo quemado. Porque el apóstol Pablo dice, y si yo fuese entregado, quemado. No está siendo quemado. Entonces noten que por la construcción nosotros podemos notar que el apóstol Pablo está utilizando una exageración. Está construyendo una hipótesis y está diciendo, si yo hablo lenguas humanas, y hablase lenguas angélicas, pero no tengo amor, entonces nada soy. Y si yo pudiese trasladar los montes, yo pudiera hacer un montón de cosas y pudiera entregarme a mí mismo a la iglesia, pero no tengo amor, entonces de nada me sirve. Y el apóstol Pablo habla eso en relación a que el ejercicio de los dones en la iglesia, si no hay amor, entonces es una forma incorrecta de ejercer los dones en la iglesia.
e incluso más bien el apóstol Pablo nos amonesta a que si uno de nosotros hemos ya reconocido nuestro don, la forma correcta de hacerlo es en amor. Pero el texto más bien está rescatando eso, está enfatizando el amor por encima de cualquier otro don para que la iglesia sea edificada. ¡Wow! No en relación a que el apóstol en realidad estaba hablando lenguas angelicales. Si alguien no está convencido de esto, vamos a la Biblia y miremos cuáles eran las formas en las que el don de lenguas tenía que ser ejercido en la iglesia, porque tendría que ser habitual. A ver, una persona viene en medio de nosotros, comienza a hablar en lenguas, pero ¿qué hacemos con esa persona? ¿Qué es lo que la Biblia dice de cómo se tiene que regular esto? Miren conmigo, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14. En primer lugar, las lenguas tienen como objetivo la edificación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 dice esto. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahora, la pregunta sería, si las lenguas son cosas irracionales o inentendibles, ¿cómo se podría cumplir este propósito de las lenguas? ¿Cómo se podría cumplir el propósito de edificar el cuerpo de Cristo por medio de las lenguas, si fueran cosas irracionales? ¿Cómo le puedo edificar a mi hermano que tengo a mi lado si no me entiende? Más bien la Biblia muestra que la forma en que los creyentes somos santificados, Juan capítulo 17, versículo 17, es conociendo la verdad de Dios, entendiendo la verdad de Dios. Entonces, por ese lado, aun cuando el don de lenguas fue dado a la iglesia primitiva en sus primeros años para edificar la iglesia, hoy probablemente ese don de lenguas, todos aquí hablamos español, a menos de que alguien hable otro idioma y por ahí pueda darse, pero no necesitamos, en un sentido que alguien hable otro idioma, porque todos nos entendemos y en el español nosotros nos edificamos. Pero ¿qué pasaría si en medio de nuestra iglesia comenzamos a hablar cosas irracionales? ¿Cómo edificamos con eso? Una segunda razón por la que tiene que ser sí o sí otros idiomas en estas instrucciones que Pablo da a la iglesia. La segunda razón, vayan conmigo 1 Corintios capítulo 14, versículo 27, es que máximo 3 personas son las que podían hablar en el culto público de la iglesia y era necesario que haya un intérprete. 1 Corintios capítulo 14, versículo 27 dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno intérprete. Entonces, noten que incluso en la primera iglesia no era que todos estaban hablando todo. Y ya lo habíamos notado en las predicaciones anteriores, que el apóstol Pablo pregunta en 1 Corintios 12, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Hablan todos en lenguas? Entonces, aquello que se propone en algunas iglesias de una segunda obra de gracia en la vida de las personas que involucra que todos los cristianos tienen que hablar en lenguas, quizás no sea la mejor interpretación, porque no todos hablan en lenguas. Y si alguna persona hablase, y si la iglesia en el primer siglo tuviese personas que hablasen en lenguas, ¿a cuántas personas se le podía permitir hablar? 3 máximo por turno, y era necesario que haya un intérprete. Entonces, podríamos decir, mis hermanos, que incluso gente, como comenzamos diciendo en la predicación, hermanos, buenos hermanos cristianos, continuistas, se apegan a lo que dice la palabra de Dios. Si ellos creen que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes el día de hoy, pero también creen, mis hermanos, que si la palabra de Dios es suficiente, fue suficiente para regular esos dones en el Nuevo Testamento y para nuestros días también. Entonces ellos se sujetan a lo que dice esto. Los continuistas serios. Ahora, de seguro que debe haber otra clase de cristianos
que quizás hacen caso omiso. Pensemos en el español, mis hermanos, cuando estamos en nuestras reuniones familiares y hablamos el uno encima del otro. O pensemos en el manantial del martes, que hablamos uno encima del otro. ¿Nos entendemos, hermanos? ¿Nos entendemos? No. ¿Cuánto menos si hablásemos en diferente lengua uno encima de otro sin ser edificados? Nadie saldría edificado en ese momento. Tercer lugar, mis hermanos, que lo vimos en este texto de 1 Corintios 14, 27, era necesario un intérprete. Era necesario un intérprete. Uno de los pastores que yo respeto, continuista, moderado, él contó en una entrevista que le hicieron que en una ocasión vino una señora adulta a su iglesia. Él es continuista moderado. Él permite en la iglesia que suceda, él cree que los dones siguen vigentes. Y él cuenta que una ocasión vino una señora ya de edad a su iglesia y en medio de la predicación que él estaba dando, la señora comenzó a hablar en lenguas, a lo cual él paró el sermón, se bajó. Él es continuista, yo voy a aclarar eso, él es continuista. Pero fue donde la señora y preguntó a la iglesia, ¿hay algún intérprete? Y nadie respondió a ese llamado. Entonces él le dijo, mi hermana, le doy muchas gracias porque su intención es edificar a la iglesia, pero no hay nadie que traduzca. Entonces, por favor, déjeme seguir con la predicación. Lo dice un continuista. Entonces, noten que un continuista serio no hace de los dones un circo en la iglesia. Para nada, para nada, para nada. Si no se sujeta a lo que dice la palabra de Dios y si no hay intérprete, mis hermanos, las iglesias que incluso hoy consideran que ese don sigue vigente, tendrían que limitar, no usar ese don. Limitar, no usar ese don. El apóstol Pablo dice estas palabras en 1 Corintios capítulo 14, 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En cuarto lugar, las personas que hablaban en lenguas pedían al Señor oración para interpretarlas porque era sí o sí necesario un intérprete. Y en última instancia, el don de lenguas era una forma en cómo los no creyentes venían a Cristo. El don de lenguas era una forma en cómo los no creyentes venían a Cristo. Noten como último, 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Miren, es interesante esto que dice el apóstol Pablo. Así que las lenguas son por señal. Y ahora miren lo que dice. No a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Si el propósito de Dios en la primera iglesia era que se extendiese el evangelio por la mayor cantidad de regiones que pudiera extenderse, era necesario, obviamente que era necesario, que las personas de allí hablasen en diferentes idiomas para predicar el evangelio para todo el mundo. Es obvio, es natural. Pero si ya eras un creyente en ese tiempo y tenías la Biblia y te era predicado a ti la palabra entendible, ¿qué beneficio tenía un creyente con el don? Después de haber sido ya creyente. Ninguno. Quizás mirando el don de lenguas en una comunidad donde la palabra de Dios aún no había sido transcrita, porque incluso la palabra de Dios no había sido terminada en el primer siglo. Quizás en ese sentido, perfecto. Pero otro beneficio de un cristiano, ninguno. Y por eso dice que más bien el don es para ¿quiénes? Para los incrédulos, porque a ellos es necesario predicarle el evangelio en su idioma para que conozca al Señor. Y en última, nada más para terminar, el último don confirmatorio, el don de interpretación de lenguas. Y es la capacidad sobrenatural para traducir una lengua auténtica humana, nunca antes estudiada ni aprendida previamente por el traductor. Se habla del don de interpretación de lenguas como un don asociado al don de lenguas.
Si un cristiano comenzaba a hablar en medio de la congregación palabras en otro idioma, este don de interpretación suplía la necesidad de traducir el lenguaje local a aquellas palabras que se estaban hablando con el objetivo de que la iglesia se edifique. El don de interpretación de lenguas legitimizaba el uso de las lenguas en una reunión cristiana, de manera que si hubiese habido en aquel tiempo una iglesia con un don de lenguas y sin una persona capacitada con el don de interpretación, entonces es seguro que aquella iglesia se hubiera tenido que limitar a la participación de los hermanos que tenían el don de lenguas. Wow. Vamos a quedarnos hasta allí. En esta parte, yo sé que nos hemos tomado muchas prédicas sobre este tema. Consideramos que es importante que tengamos un conocimiento claro de estas cosas. En muchas ocasiones ha parecido quizás esta prédica de domingo, más que una prédica, una enseñanza, una clase. Pero si me dan un domingo más, posterior vamos a concluir con ese tema, porque la idea tampoco es que salgamos de aquí de la iglesia sin esa parte práctica para nosotros. Yo les invito a ustedes, mis hermanos, que ahora con lo que ya hemos revisado, piensen una vez más en qué dones Dios ha colocado en tu vida, qué dones Dios ha puesto para que tú edifiques su iglesia. Mira, esta iglesia pequeña llamada Siloé necesita ser edificada. ¿Y saben con quién Dios va a edificar la iglesia Siloé? Hágase conmigo. ¿Sí? Cuando cada uno de nosotros pongamos en práctica el ejercicio del don que Dios ha dado a través de su Espíritu Santo en mi vida. Amén. Vamos a terminar orando y una ocasión posterior terminamos con lo último y eso ya es todo. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por su palabra. Gracias, Dios, por ayudarnos a entenderla mucho mejor. Rogamos por su asistencia en nuestra vida. Rogamos, Señor, que usted nos muestre con claridad su palabra, que podamos serle agradables, Señor, usted, que podamos mirar cómo es que usted obraba en su iglesia, cómo quiere seguir obrando hoy. Y rogamos, Padre, que usted nos guíe, nos llene de entendimiento, nos utilice, nos ayude a crear ministerios para que su palabra siga extendiéndose en el mundo y nuestros hermanos que están junto a nosotros puedan también ser edificados. Rogamos, Señor, por su presencia en medio de nosotros el resto de la tarde y oramos estas cosas agradecidos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Señor, cámbiame, Rey.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.